En las montañas de Asturias, donde la niebla se arrastra entre valles como un ser vivo, existió un monasterio cuyo nombre fue borrado de todos los mapas eclesiásticos. Santa María de la Sombra se alzaba sobre un peñasco aislado, rodeado de bosques de hayas que en otoño sangraban rojo y oro. Era 1852, y el obispado de Oviedo envió allí a un sacerdote llamado Padre Luciano Méndez. No era un castigo, al menos no oficialmente. Le dijeron que el monasterio necesitaba un archivista, alguien que organizara siglos de documentos olvidados. Luciano aceptó porque buscaba silencio, porque quería alejarse del mundo. Llegó en octubre, cuando los árboles ya perdían sus hojas. El monasterio era una construcción de piedra gris con torres estrechas y ventanas pequeñas. Lo habitaban solo 5 monjes ancianos que se movían como sombras por los pasillos, rezaban en silencio, comían en silencio, y cuando el padre Luciano intentaba conversar, respondían con monosílabos y miradas vacías. El abad, un hombre de 80 años llamado Fray Anselmo, le mostró la biblioteca. Era una sala enorme en el segundo piso, con estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de libros encuadernados en cuero, pergaminos enrollados, cajas de madera sin etiquetar. Su trabajo es poner orden aquí, dijo el abad con voz rasposa. Catalogar, clasificar, preservar. Pero hay una regla que debe seguir sin excepción. El padre Luciano asintió, esperando. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abra la caja negra que está en el rincón del fondo. Luciano miró hacia donde el abad señalaba. En la esquina más oscura de la biblioteca, sobre una mesa baja, había una caja de hierro negro sin cerradura visible, sin inscripciones. ¿Por qué no debo abrirla? Porque contiene algo que no debe ser leído, padre. Algo que fue enterrado por una razón. Y el abad salió de la biblioteca sin decir más. Durante las primeras semanas, el padre Luciano trabajó con disciplina. Catalogó libros de liturgia, registros de bautismos, correspondencia antigua entre monjes. Encontró documentos fascinantes, mapas medievales, tratados de teología, relatos de milagros. Pero cada día, al terminar su jornada, su mirada volvía a la caja negra en el rincón. Era imposible ignorarla. No tenía polvo, como si alguien la limpiara regularmente. Y a veces, cuando el viento soplaba fuerte afuera, Luciano juraba escuchar un susurro saliendo de ella, palabras ininteligibles que se deslizaban por el aire como humo. Una noche, mientras trabajaba tarde en la biblioteca, se acercó a la caja. La examinó de cerca. No había cerradura, no había bisagras visibles. Era un bloque sólido de hierro, perfectamente pulido. Pero cuando pasó los dedos por la superficie, sintió algo, una vibración leve, como un latido. Retrocedió asustado. La caja no debería estar viva. Esa noche no pudo dormir. Soñó con voces que lo llamaban por su nombre, con pasillos oscuros que se extendían infinitamente, con manos que salían de las paredes intentando agarrarlo. Despertó cubierto de sudor, con el corazón acelerado. Al día siguiente, durante el desayuno en silencio, uno de los monjes ancianos lo miró fijamente. Era Fray Benito, un hombre delgado de ojos hundidos que casi nunca hablaba. Inclinándose ligeramente, susurró. ¿La tocó, padre? Luciano se sobresaltó. ¿Qué? La caja. ¿La tocó? No. Yo solo. Fray Benito asintió despacio. Es mejor que no lo haga. El que la toca empieza a escucharla. El que la escucha empieza a soñar con ella. El que sueña con ella, ya no puede dejar de pensar en ella. Y se alejó arrastrando los pies. Luciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los días pasaron, pero la obsesión crecía. Luciano intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían siempre a la caja. ¿Qué contenía? ¿Por qué estaba prohibida? ¿Qué verdad tan terrible había dentro que ni siquiera podía ser nombrada? Una tarde, mientras organizaba documentos del siglo XVII, encontró una carta escondida entre las páginas de un misal. Estaba dirigida al abad de la época, fechada en 1673. La carta, escrita con letra temblorosa, decía: «He cumplido con lo ordenado. El testimonio del padre Ignacio ha sido sellado dentro de la caja de hierro. Ruego a Dios que nadie la abra jamás,
porque lo que ese hombre confesó antes de morir no debe ser conocido por alma viviente. Luciano leyó la carta 3 veces. ¿Quién era el padre Ignacio? ¿Qué había confesado? Buscó en los registros antiguos del monasterio. Encontró una entrada en el libro de defunciones de 1673. Padre Ignacio de Salcedo, muerto en circunstancias no registradas, enterrado en el cementerio del monasterio sin lápida. Esa noche, Luciano decidió ir al cementerio. Estaba detrás del monasterio, rodeado de un muro bajo de piedra. Las lápidas eran antiguas, muchas ilegibles por el tiempo. Caminó entre ellas con una linterna hasta que encontró una tumba sin inscripción en la esquina más alejada, cubierta de maleza. Se arrodilló frente a ella. Rezó un Padre Nuestro. Y entonces escuchó la voz. Luciano. Giró bruscamente, pero no había nadie. La voz venía de todas partes y de ninguna. Luciano, ¿buscas la verdad? El sacerdote se levantó temblando. ¿Quién eres? La verdad que nadie quiso saber. La verdad que enterraron conmigo. Abre la caja, Luciano. Abre la caja y sabrás. Corrió de vuelta al monasterio. Subió las escaleras hasta su celda y se encerró. Rezó durante horas, pero la voz seguía resonando en su mente. Abre la caja. Al día siguiente, el abad lo llamó a su oficina. Padre Luciano, he notado que no duerme bien. Luciano bajó la mirada. Estoy bien, padre abad. Solo cansancio. El abad lo miró con ojos penetrantes. Fray Benito me dijo que usted tocó la caja. Luciano no respondió. El abad suspiró profundamente. Hay cosas en este monasterio, padre, que existen solo porque el olvido las mantiene dormidas. Cuando alguien las recuerda, cuando alguien las busca, despiertan. Y una vez despiertas, no se vuelven a dormir. ¿Qué hay en esa caja? Lo que destruyó a un hombre santo, respondió el abad. Y lo que puede destruir a otros. Déjelo estar. Pero Luciano no podía dejarlo estar. La obsesión lo consumía. Dejó de comer, dejó de dormir. Pasaba horas sentado en la biblioteca mirando la caja negra. A veces la escuchaba susurrar. A veces veía sombras moverse a su alrededor. Los otros monjes lo evitaban, lo miraban con tristeza, como si supieran lo que estaba por ocurrir. Una noche, cuando el monasterio estaba sumido en silencio, Luciano bajó a la biblioteca. Llevaba consigo una barra de hierro. Estaba decidido. Necesitaba saber. Necesitaba abrir la caja. Se arrodilló frente a ella. Rezó una última vez. Luego levantó la barra y golpeó. El sonido metálico resonó por toda la biblioteca. La caja no se rompió. Golpeó de nuevo. Y de nuevo. Al 10º golpe, la tapa se agrietó. Una línea fina apareció en el centro. Luciano dejó caer la barra y con las manos desnudas, abrió la caja. Dentro había un solo objeto. Un libro encuadernado en cuero negro, sin título, sin marcas. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. La primera página tenía una inscripción en latín. Confesión del Padre Ignacio de Salcedo, escrita en el año de nuestro Señor 1673, antes de su muerte. Que Dios perdone mi alma por lo que hice, y que nadie más cometa mi error. Luciano pasó la página. Y comenzó a leer. El Padre Ignacio había sido un exorcista, enviado por el obispado a una aldea remota donde una mujer estaba poseída. Según el testimonio, la mujer gritaba en idiomas desconocidos, levitaba, hablaba con voces que no eran suyas. Ignacio realizó el exorcismo durante 3 días. Al final, la mujer quedó en silencio, aparentemente liberada. Pero algo había salido mal. Ignacio escribió que durante el exorcismo, el demonio le había susurrado algo al oído. Una verdad sobre Dios. Luciano sintió que el aire se volvía más pesado. Continuó leyendo. El demonio me dijo que Dios no es lo que creemos. Que Dios no es amor, ni misericordia, ni justicia. Que Dios es. Y la siguiente frase estaba tachada, raspada con furia, pero Luciano pudo leer entre las marcas. Que Dios es un experimento. Que nosotros somos el experimento. Que todo lo que creemos sagrado es una mentira diseñada para mantenernos obedientes. Las manos de Luciano temblaban. Seguía leyendo. Al principio no le creí.
Pensé que era una mentira del demonio. Pero luego comencé a ver señales. Coincidencias imposibles. Patrones en las escrituras. Contradicciones que nunca había notado. Y me di cuenta de que el demonio no mentía. Me dijo la verdad. Y esa verdad me rompió. Luciano cerró el libro bruscamente. El corazón le latía con violencia. No podía ser cierto. Era una trampa del demonio, una mentira diseñada para destruir la fe. Pero algo en su interior, algo oscuro y terrible, susurraba que quizás no lo era. Abrió el libro de nuevo. Las siguientes páginas describían el descenso del padre Ignacio a la locura. Cómo dejó de rezar. Cómo dejó de celebrar misa. Cómo empezó a ver el mundo de manera diferente. Y en la última página, escribió, voy a morir pronto. Lo sé porque ya no puedo vivir con esta verdad. Le he pedido al abad que selle esta confesión para siempre. Si alguien la lee, que Dios tenga misericordia de su alma. Porque una vez que sabes, no puedes dejar de saber. Y no saber es lo único que nos mantiene cuerdos. Luciano cerró el libro. Se quedó sentado en el suelo de la biblioteca, con el libro en el regazo, sintiendo como algo dentro de él se rompía. Durante los días siguientes, Luciano intentó continuar con su vida. Pero no podía. Todo había cambiado. Cuando rezaba, las palabras se sentían vacías. Cuando celebraba misa, sentía que estaba actuando en una obra de teatro. Cuando miraba el crucifijo, ya no veía al Salvador. Veía a un hombre torturado por un Dios indiferente. El abad lo encontró una noche sentado en la capilla, llorando. ¿Qué ha hecho, padre Luciano? Luciano lo miró con ojos rojos. Leí la confesión del padre Ignacio. El abad cerró los ojos con dolor. Entonces ya es tarde. No, susurró Luciano. Dígame que no es verdad. Dígame que el demonio mintió. El abad se sentó a su lado en silencio. Después de un largo momento, habló. No sé si es verdad o mentira, padre. Pero sé que hay verdades que destruyen. Y sé que algunos conocimientos no están hechos para los hombres. El padre Ignacio buscó respuestas donde no debía buscarlas. Y pagó el precio. Ahora usted también. Los meses pasaron. Luciano dejó de trabajar en la biblioteca. Pasaba los días en su celda, escribiendo. Escribía sus propias reflexiones, sus dudas, sus miedos. Intentaba encontrar una manera de reconciliar lo que había leído con lo que había creído toda su vida. Pero no podía. La verdad, o la mentira, lo había roto. Una noche de invierno, Fray Benito encontró la celda de Luciano vacía. Buscaron por todo el monasterio. Lo encontraron en el cementerio, de pie frente a la tumba sin nombre del padre Ignacio. Tenía en las manos el libro negro. Estaba quemándolo con una antorcha. Padre Luciano, ¿qué hace? Luciano no respondió. Siguió mirando cómo las llamas consumían las páginas. Cuando el libro quedó reducido a cenizas, finalmente habló. Enterré la verdad. Como debió permanecer. Ahora puedo dormir en paz. Pero sus ojos decían lo contrario. Porque aunque quemó el libro, las palabras ya estaban grabadas en su mente. Y esas palabras nunca se irían. El padre Luciano permaneció en el monasterio durante 3 años más. No volvió a hablar de la caja negra ni de la confesión del padre Ignacio. Cumplía con sus deberes mecánicamente. Pero los otros monjes notaban el cambio. Sus ojos estaban vacíos. Sus oraciones eran automáticas. Y por las noches, desde su celda, se escuchaban sollozos. En 1855, Luciano pidió permiso para dejar el monasterio. Dijo que necesitaba volver al mundo, servir a Dios de otra manera. El abad le dio su bendición, aunque ambos sabían la verdad. Luciano no iba a servir a Dios. Iba a huir de él. O de lo que creía que era él. Se fue una mañana de primavera, llevando solo un morral con ropa y un rosario. Nunca volvió. Años después, un viajero que pasaba por un pueblo costero de Galicia mencionó haber visto a un antiguo sacerdote que vivía como ermitaño en una cueva, hablando solo, escribiendo en las paredes con carbón. Decía que el hombre murmuraba constantemente sobre verdades que no debían ser conocidas, sobre Dios y el silencio, sobre la locura y la fe. Cuando le preguntaron su nombre, el ermitaño solo sonrió y dijo, «Los nombres ya no importan.
Solo importa lo que sabes y lo que desearías no saber. El monasterio de Santa María de las Sombras fue clausurado en 1890. Los últimos monjes murieron y el obispado decidió que el lugar era demasiado remoto para mantenerlo. Sellaron las puertas, clausuraron las ventanas, y dejaron que la naturaleza lo reclamara. Hoy solo quedan ruinas. Las torres se han derrumbado, el techo se ha hundido, y la vegetación ha invadido los pasillos. Pero algunos caminantes que pasan cerca dicen que todavía se escuchan voces saliendo de las ruinas. Susurros en latín. Oraciones rotas. Confesiones que nunca debieron ser dichas. Y en el lugar donde alguna vez estuvo la biblioteca, entre los escombros, todavía se puede encontrar una caja de hierro negro. Abollada, agrietada, pero intacta. Nadie se atreve a abrirla. Porque todos saben, aunque nunca lo digan en voz alta, que hay verdades que es mejor dejar enterradas. Que hay conocimientos que rompen a los hombres. Y que algunos secretos, una vez revelados, nunca dejan de perseguirte. Hasta el día en que mueras. Y quizás, ni siquiera entonces.